Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 3 peticiones relacionadas con Dios, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Y luego a partir del 11, 3 peticiones relacionadas con nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En las peticiones que corresponden a nosotros, reconocemos que Dios es quien provee lo que necesitamos para subsistir. Reconocemos que Dios es nuestro proveedor. También reconocemos que Dios es nuestro perdonador, como dice en el 12. Él es el único que puede perdonarnos, no los hombres. Y en el versículo 13 lo reconocemos como nuestro protector. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es lo que veremos hoy. Tenemos que reconocer, hermanos, que somos insuficientes, que sin la ayuda de Dios nada podemos. Sin Cristo nada podemos. Esto es algo que algunos tardamos más que otros en aprender. Algunos somos más soberbios que otros. Pero si hemos de llegar a ser salvos, tenemos que llegar a estar convencidos de esto. Sin Cristo nada podemos. Hay algo que sí podemos hacer sin Cristo. ¿Saben qué es? Pecar. Eso sí lo podemos hacer. El pecado que mora en nosotros nos hace creer que podemos valernos por nosotros mismos. Pero si somos sinceros, si hemos de ser honestos, tenemos que reconocer que dependemos de Dios para todo. Jehová es Dios. Él nos hizo. No nos hicimos a nosotros mismos. Y si no nos hicimos a nosotros mismos, tampoco nos podemos sostener a nosotros mismos. Entonces vamos a ir de lleno a nuestro tema de hoy. Dice, no nos metas en tentación. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que quiere decir esta frase. Y vamos a ver después qué implica el pedirle a Dios esto. Y por último vamos a ver algunas aplicaciones que espero yo con la ayuda de Dios puedan ser de ayuda para todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto de no nos metas en tentación? ¿Quiere decir acaso que Dios si pecamos, Dios nos mete en la tentación porque quiere que pequemos? Acuérdense ustedes, nosotros hemos estudiado en el pasado que Dios no es el autor del pecado. Muchos se quiebran la cabeza acerca de este punto. Ellos dicen, bueno, si el pecado existe, pues entonces es culpa de Dios. Pero Dios nos hizo libres. Y si nosotros decidimos pecar, eso no lo decidió Él, eso lo decidimos nosotros. Vean Santiago, capítulo 1. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Será posible que Dios no quiera tentar a una persona y que el diablo lo convenza de que sí? De que el diablo le dijera a Dios, Señor, tienes que tentar a ese hombre. Hazlo. Yo te ordeno que lo tientes. ¿Es posible eso? Es imposible. Dios no puede ser tentado por el mal. Y también podríamos traducir, Dios no puede ser tentado por el malo. Dice, ni Él tienta a nadie. Dios no puede pecar, ni tampoco puede estar de acuerdo con que el hombre peque. Dios odia el pecado, y lo odia con un odio infinito. Dice el profeta, muy limpio eres de ojos para ver el mal. No pueden ni verlo. Muy limpio eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
Así dice Habacuc 1:13. Entonces Dios no puede pecar y es imposible que Él pudiera desear que los hombres pecaran. Nuestra frase dice, no nos metas en tentación. Pero ¿qué cosa es tentación? Vean, esta palabra es la palabra griega peirasmos. Pero esta palabra no tiene una connotación mala. O sea, no habla ni de algo bueno ni de algo malo. Dios no nos prueba para ver lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe lo que hay ahí, pero nosotros no. Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que hay en el corazón de todos los habitantes de este planeta. Entonces Dios nos prueba para que nosotros veamos lo que hay ahí escondido. Vean en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Vean, aquí dice que Abraham fue probado. Y es esta palabra, vean, que está ahí en el pizarrón. Fue probado. ¿Cuándo fue probado Abraham? Cuando Dios le dijo que matara a Isaac. Pero vean, quien le dijo que matara a Isaac no fue Satanás. Fue Dios el que se lo dijo. Abraham no estaba imaginando algo, no. Él estaba bien seguro que Dios se lo había dicho. Y por eso es que ofreció a Isaac. Entonces, Dios probó a Abraham, ¿para qué? Para que viera lo que había en su corazón. Dios hizo el corazón de Abraham. Y en realidad Él hizo el corazón de todos los hombres. Y Él sabe lo que hay en el corazón de todos los hombres. Pero déjenme decirles esto. Si Dios no nos muestra lo que hay en nuestro corazón, no lo vemos. Para que tú veas el pecado que hay en tu corazón, no lo vas a ver porque hayas estudiado mucho, porque seas muy inteligente, porque seas muy listo. Si Dios no nos muestra nuestro pecado, no lo veremos. La inteligencia no sirve para eso. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, pero nosotros no. Entonces es necesario que Él nos muestre lo que hay en nuestro corazón para que podamos verlo. De repente, díganme si no están ustedes de acuerdo, nos suceden cosas imprevistas. Y de repente reaccionamos de una manera que después nos espantamos de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que esto que acaba de suceder me haya agitado, me haya inquietado, me haya preocupado tanto? Estábamos bien tranquilos, pero de repente sucedieron cosas que sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón. Tú puedes estar bien contento, bien feliz, y de repente te llenas de ira y quieres matar. ¿Por qué? Porque alguien llegó y te ofendió. Pero no te dabas cuenta de eso hasta ese momento que alguien llegó y te ofendió. Dios permite que sucedan esas cosas para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Recuerden ustedes, los judíos, los israelitas, acababan de cruzar el río, el Mar Rojo. Estaban bien felices, vieron ahogados a todos los soldados egipcios. Habían visto muchos milagros. Pero ¿qué pasó después de cruzar el mar? Que llegaron a un lugar donde no había agua para beber. Dios le dijo que acamparan ahí. Entonces ellos pensaron, bueno, si Dios veía que aquí no iba a haber agua, ¿por qué nos trajo aquí? Entonces se enojaron con Moisés. Al enojarse con Moisés, en realidad estaban enojados con Dios. ¿Por qué los llevó Dios a un lugar donde no había agua? Para que vieran lo que había en su corazón. Ellos habían visto muchos milagros, pero ellos no habían visto lo que había en su corazón. Vean Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8, 1.
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Cuándo dijo estas palabras Dios a los israelitas? Un poquito antes de entrar a la tierra prometida. Ya tenían a la vista la tierra prometida, pero todavía no entraban. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Vean, para que supieras tú lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, vean, y te sustentó con maná. Vean, todo lo hizo Dios. Dios los afligió, Dios los hizo tener hambre, Dios les dio el maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, para hacerte saber que lo más importante en realidad no es la comida física, no es la comida material. Dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero nosotros creemos o llegamos a pensar que lo más importante es el alimento material. Lo más importante son las cosas de este mundo. Entonces, ¿para qué los probó Dios? Para que vieran que lo más importante es lo de arriba, las cosas espirituales. Y pasen hasta el 15, Deuteronomio 8:15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, vean, es la misma palabra, para la postre hacerte bien. ¿Cuál era el propósito de Dios al probarlos? Para la postre hacerles bien. Entonces, Dios nos muestra el pecado que hay en nosotros porque quiere hacernos un bien. ¿Cómo vamos a reaccionar después de que Dios nos muestra el pecado que hay en nosotros? Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, pero nuestros ojos se dirigen hacia allá. Vemos a los que están allá, vemos los errores que cometen los que están allá, pero nuestros ojos no pueden verse a sí mismos. Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos. Esta palabra, peirasmos, habla de cualquier cosa que viene a nosotros y que saca a relucir la corrupción interna. Y eso puede tomar muchas formas. ¿Se acuerdan de un estudio que vimos donde habla de las abejas exterminadoras? De cómo Dios usaba las abejas, cosas pequeñitas, para sacar fuera a los amorreos. Esos amorreos son un tipo del pecado. Dios usa cosas que luego son insignificantes para mostrarnos nuestro pecado. Necesidades económicas, problemas de cualquier tipo, alguna enfermedad muy seria, un hijo rebelde y desobediente, una nuera, un yerno, una suegra. Dios agarra de cualquier cosa para mostrarnos nuestro pecado. Tentación es cualquier cosa que nos puede apartar de lo que es la voluntad de Dios. Satanás no quiere que obedezcamos a Dios, no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Entonces Satanás puede usar esa tentación, que es algo neutro, para hacernos pecar. Aunque podamos caer en tentación sin que esté metido Satanás. ¿Sí? O sea, el mismo pecado que mora en nosotros puede inclinarnos hacia pecar. Satanás puede estar ahí cerca, pero sin que se meta a él. Pero recuerden una cosa, y digo recuerden porque es algo que hemos visto en el pasado. No es lo mismo ser tentado que pecar, son dos cosas muy diferentes. Pecado es cuando nos dejamos arrastrar por la tentación. Vean Santiago capítulo 1. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vean lo que dice Santiago. ¿Quién es bienaventurado? El que soporta la tentación. No dice que es bienaventurado el que es tentado. No, es bienaventurado el que la soporta. Hay creyentes que por ignorancia, por algo de cuestión temperamental, por algunos otros factores, que se atormentan cuando son tentados, aun si no cayeron en tentación. Y dicen,
Si yo fui tentado, a lo mejor ni cristiano soy. No, no es pecado ser tentado, el pecado es que caigas en tentación. Pero una tentación puede ser tan fuerte que sacuda a un cristiano de pies a cabeza. Como yo te decía hace rato, estabas bien tranquilo, estabas bien contento y de repente te llenas de ira y dices, pero ¿cómo? Este sentimiento que sentí, hacía años que yo creía que ya lo había superado, pero de repente resurgió cuando alguien vino y me agredió. Y pudiera ser algo, una tentación que te sacuda, que tengas una tentación que te sacuda y que nunca jamás supiste de esa, que nunca creíste poder tener una tentación de ese tipo. Creemos que somos débiles en algún aspecto, pero ni idea tenemos de en cuántos aspectos podemos ser débiles. Tal vez en algunas cosas seamos más débiles que en otras, pero tal vez seamos débiles en puntos que ni siquiera sospechábamos. ¿Saben qué hace la tentación? Remueve la basura que hay en nosotros. Imagínense un vaso que está sucio, que ha estado sucio durante mucho tiempo y que tiene un fondo de tierra, tiene mucha tierra pegada en el fondo. Pero ustedes no ven la tierra, le echan agua. Y ahí dejan el vaso en la mesa. Y de repente van y lo agarran y se lo quieren tomar. Pero al agarrar el vaso, el agua que tiene se mueve y la tierra que estaba abajo se empieza a subir y se dan cuenta. Eso es exactamente lo que hace la tentación. Pone de manifiesto esa basura que tenemos dentro. Y Dios quiere que veamos esa basura. La tentación produce una gran inquietud en el cristiano. Los cristianos son personas sensibles, han sido hechos sensibles por el Espíritu Santo y nos inquieta. No queremos ofender a nuestro Dios, no queremos pecar en contra de Él. Entonces debemos distinguir entre ser tentados y caer en tentación o entrar en tentación. Mientras no caigamos en tentación, somos bienaventurados. Pero vean, el enemigo es tan astuto que es posible que trate de meternos en la cabeza que si ya vimos el pecado, y si ya vimos que dentro de nosotros hay mucho pecado, entonces en realidad somos unos hipócritas. Y el diablo te puede decir, si tú ya le diste en tu cabeza, si ya le diste cabida a ese mal pensamiento, pues peca de una vez. Si ya te ensuciaste, pues acábate de ensuciar. Peca con provecho, pues ya pecaste. Esa mala mirada ya te ensució. Pues ¿qué más da si te acabas de ensuciar? El enemigo es bien astuto. Pero el creyente verdadero le pone freno a sus miradas. Le pone freno a sus pensamientos. No quiere rebasar ciertos límites. Y mientras tú hagas eso, mientras te detengas y no vayas más allá de esos límites, tú eres bienaventurado. Los creyentes verdaderos siempre luchan contra el pecado que mora en ellos. Vean lo que estoy diciendo. Siempre luchan. Entonces, no es lo mismo ser tentado que ceder a la tentación. Cristo habla en Mateo 26 de entrar en tentación. ¿Quieren verlo? Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, dice. Ser tentado no es lo mismo que entrar en tentación. ¿Cómo entraríamos en tentación si no velamos y oramos? Hay ocasiones en que somos tentados, ven, simplemente a nivel mental. En ocasiones es posible que lleguen a nuestra mente sugerencias diabólicas. Incluso puede sucedernos, ¿saben cuándo? Cuando estamos orando. Puede sucedernos cuando estamos leyendo la Biblia. Pero, ¿qué hacemos? Rechazamos esos pensamientos de inmediato. No queremos que esos pensamientos se metan en nuestra cabeza. Pero si ustedes se preguntan, bueno, ¿y de dónde surgieron esos pensamientos? Yo estaba leyendo, yo estaba bien tranquilo. ¿De dónde surgieron esos pensamientos? Esos son los dardos de fuego del maligno del que habla Pablo en Efesios. Son pensamientos que nos agarran desprevenidos. Pero aún así, aunque nos agarren desprevenidos, podemos enfrentarlos y rechazarlos con la ayuda de Dios.
Pero, si ustedes en lugar de rechazar esos pensamientos se ponen a razonar, se ponen a dialogar con el enemigo, si le empiezan a abrir la puerta, ya están cayendo en tentación. El asunto no es nada más que llegue el pensamiento a la mente. El asunto es que ese pensamiento baje de la mente al corazón. Si tú empiezas a darle cabida en tu corazón a ese mal pensamiento, entonces ya entraste en tentación. ¿Qué es lo que pretende Satanás? Que esas seducciones que él trata de que penetren, tratan de atraernos, tratan de seducirnos, tratan de engañarnos, de involucrarnos. Y si surge en nosotros el deseo de probar aquello, entonces ya entramos en tentación. Pero vean una cosa, aún entonces, aunque ya tienes en tu mente el deseo de probar aquello, aún así puedes escapar. Ya no va a ser fácil porque ya le abriste la puerta al enemigo. Ya le abriste la puerta y ya metió la pata. Ya para que le saques la pata ya va a estar complicado. Pero aún así Dios te ayudará si clamas a Él. Debemos pedir en oración que si la tentación toca a nuestra puerta y aún mete la pata, que Dios nos ayude, que nos fortalezca para decirle no, para que no caigamos definitivamente. Ya caímos en un sentido, pero aún podríamos caer peor. Bueno, debemos pedirle a Dios que nos ayude en esos casos que son abiertamente pecaminosos, pero hay otros que son neutros. Hay cosas, por ejemplo, que no son ni moralmente buenas ni moralmente malas. Bueno, pues aún en cosas así, podríamos caer en tentación. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos nuestro corazón. Dios controla la providencia. Dios controla toda circunstancia. Pues Satanás puede usar cualquier cosa para hacernos caer en un pecado que tal vez nunca habíamos caído. Y ustedes podrían quedar horrorizados, pero ¿cómo es posible? Si yo nunca había hecho esto, si yo lo juzgaba en otros, si yo lo criticaba en otros, ¿cómo es posible que yo mismo estoy haciendo esto? El diablo puede usar cosas insignificantes. Pero Dios sabe qué situación podría ser peligrosa para nosotros. Él conoce nuestro corazón y nosotros no. Otra cosa, hay cosas que son peligrosas para unos cristianos que no son peligrosas para otros. El pecado es muy sutil. Nuestro corazón es muy engañoso. Y podemos caer en pecado no solamente por las artimañas del diablo, sino por la corrupción que hay en nuestro corazón y que no vemos, como el polvo que está abajo del vaso que les acabo de decir. Pero en ese caso debemos decirle a Dios que no nos deje ir nunca más allá de los límites que Él ha establecido. Digámosle a Dios: Señor, no me quites tu temor, no me dejes pecar contra ti de ninguna manera. Tal vez el día de mañana no caigamos en tentación. Tal vez tampoco caigamos pasado mañana. Pero déjenme decirles, el diablo nunca se desanima y las tentaciones vendrán. No nos quepa ninguna duda. Vean Juan capítulo 15. Juan 17. El mundo es una poderosa fuerza de atracción y de seducción para muchos creyentes. Pero vean lo que dice aquí en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, le dice Jesús al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué no pidió Cristo que nos quitara del mundo? Hay algunos creyentes que son muy susceptibles a dejarse arrastrar por el mundo. El mundo está rodeado de peligros, de situaciones que te pueden complicar tu vida. Pero Cristo no ora para que seamos sacados por el mundo. Pero hubo algunos que creyeron que los cristianos deberíamos no de tener ningún nexo con el mundo, de no acercarnos para nada con el mundo. Incluso llegaron a decir que deberían de construir ciudades cristianas, donde no tuvieran cabida los inconversos, ciudades para puros cristianos.
pero eso es antibíblico. Eso es lo que hicieron esos tipos de la Nueva Jerusalén, en Michoacán, en Pororán, Michoacán. Los de esa religión, los que viven en ese pueblo, son todos de una sola religión. Imagínense que un casero cristiano dijera: yo quiero puros inquilinos cristianos. Yo no quiero ningún inquilino ateo, pagano, católico, de ninguna religión. ¿Por qué Cristo no oró para que nos sacara del mundo? Dios nos ha puesto en el mundo para que influyamos en el mundo. Debemos ser sal y luz en este mundo caído. Tal vez ustedes pensarían, si viviéramos en una ciudad cristiana, donde no hubiera antros, cantinas, de ningún tipo de vicio, eso sería maravilloso. Pero eso no es bíblico. Habrá un lugar así, será allá en el cielo, pero aquí en la tierra no. En Estados Unidos, no sé si ustedes sepan, en 1920 y tantos, había muchas mujeres católicas, pero un montón, que andaban pugnando porque se prohibiera la venta de alcohol, que se cerraran todas las cantinas, y se salieron con la suya. Fue la época cuando Al Capone vendía vino contaminado, vino clandestinamente, y pues el mercado negro se hizo multimillonario porque andaban vendiendo vino. Creyeron esas mujeres católicas que al prohibir los antros, las cantinas, pensaban que se iban a acabar los vicios. Fue peor. Nada se ganaron con eso. Los menonitas, ellos creían que la radio y la televisión podrían meterles ideas anticristianas en la cabeza. Entonces los menonitas no querían nada con la civilización. Prohibieron el radio, prohibieron el teléfono entre sus seguidores. No querían nada de avances tecnológicos. Ellos pensaban que los avances tecnológicos corrompen a la gente. Bien, los orígenes de los menonitas eran cristianos. Ellos eran cristianos verdaderos, pero se desviaron de la verdad. ¿Saben qué es lo único bueno que tienen ahora los menonitas? Sus quesos. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarse uno, prueben, lo saben bien rico. Dios permite que seamos tentados. ¿Saben para qué? Para hacernos bien, no para hacernos mal. Satanás quiere hacernos mal, pero Dios quiere hacernos bien. Entonces, si Dios quiere hacernos bien, ¿las tentaciones son deseables? No, debemos huir de ellas. Cuando venga la tentación, esa será una buena oportunidad para que huyas, para que pongas a prueba, para que saques a relucir lo que has aprendido, para que lo pongas en práctica. La tentación es como un gimnasio. Lutero dijo en una ocasión: estudio, oración y tentación son 3 cosas que hacen un cristiano. Vean lo que dijo. Estudio, oración y tentación, 3 cosas que hacen un cristiano. Bien dicho, Lutero. ¿Sí? Estas 3 cosas nos fortalecen. Pero vean, caer en tentación no nos fortalece, más bien nos debilita. Cada vez que un cristiano le dice no a la tentación, es fortalecido. Y cada vez que cae en una tentación, es debilitado. Dios quiere que seamos fortalecidos. Satanás quiere que seamos debilitados. Entonces, ¿qué debemos pedirle a Dios? Que nos libre de entrar en tentación, que no nos deje entrar. Que nos libre de situaciones que puedan conducirnos a entrar en tentación. Porque no sabemos lo que hay en nosotros. Ahora, vamos a ver brevemente algunas implicaciones de este asunto. Vean, si ustedes le piden a Dios que no nos deje caer en tentación, estamos reconociendo que Dios es soberano. Que Dios es soberano sobre toda situación difícil. Es soberano sobre personas y sobre situaciones, sobre cosas. Dios es soberano y tiene el control sobre todo y sobre todos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no creen en la soberanía de Dios no pueden decirle a Dios no nos metas en tentación. No pueden. Ni tampoco pueden orar realmente. Nosotros creemos firmemente que no podemos ser tentados a menos que esa sea la voluntad de Dios. Y que no podríamos resistir sin el poder de Dios. Vean ustedes otra vez la importancia de conocer los atributos de Dios. Pero no solamente conocerlos, sino de creer en ellos. Nada ocurre en el universo, hermanos, si no es la voluntad de Dios, incluyendo las tentaciones.
Recuerden ustedes que Satanás le pidió permiso a Dios para atacar a Job. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios le concedió permiso. Y otra cosa, recuerden ustedes que Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Para qué lo llevó el Espíritu Santo al desierto? Para ser tentado por el diablo. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo no iba a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quería que Cristo fuera tentado. El diablo quería tentar a Cristo. El diablo quería destruir a Cristo. Pero no fue Satanás el que llevó a Cristo al desierto. Fue el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que era la voluntad de Dios que fuera tentado. Vean un texto en Lucas 22. Satanás, vean lo que dice Cristo aquí de Satanás. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bien, Satanás quería zarandear a Pedro, pero tuvo que pedir permiso. Por eso dice, Satanás os ha pedido. Ahora, dice, para zarandearos como a trigo. ¿Para qué se zarandea el trigo? Para quitarle la basura. Entonces, Dios nos quita la basura usando a Satanás, permitiendo que Satanás nos tiente. Satanás quiere destruirnos a través de la tentación. Dios quiere purificarnos. El diablo no hace nada sin permiso. Tiene mucho poder Satanás, pero es un poder delegado. Es un poder que Dios le permite que tenga, pero nada más por un tiempo. Vean otro texto en 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10:13. Vean lo que le dice Pablo a los creyentes de Corinto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí está otra vez la palabra peirasmos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, algo aplicable a la naturaleza humana. En otra palabra, todos los seres humanos somos tentados. Dice, pero fiel es Dios. Dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ven, aquí se está hablando de creyentes. Dios no dejará que un creyente sea tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que caigamos, Dios quiere que soportemos. Entonces, si un creyente es tentado y cae, no puede decir, Señor, yo no quería caer, o tú tienes la culpa de que yo haya caído. Nadie puede. Dios permite que tú seas tentado, pero Dios no quiere que tú caigas. Entonces, Él te dará la fortaleza para que le digas no al pecado. Pero si tú no buscas esa fortaleza, si tú no le pides ayuda a Dios, Él no te va a ayudar. Y dice aquí este versículo, dice, pero fiel es Dios, dice a la mitad del texto del versículo 13. O sea, Dios no solamente es todopoderoso para librarnos de que caigamos, sino que también es fiel a sus promesas, es fiel a sí mismo y es fiel a los creyentes. Entonces, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. No podemos decir que la tentación nos rebasó. Caí, pero yo no quería, es culpa del diablo. Y si ustedes hacen esta petición, no nos dejes entrar en tentación o no nos metas en tentación, implica también que tenemos una naturaleza pecaminosa. Aunque seamos hijos de Dios, de todas maneras, tenemos una naturaleza pecaminosa. Vean, nos levantamos por la mañana y le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación. ¿Por qué se lo pedimos? Porque reconocemos que dentro de nosotros hay tanto pecado como para incendiar un bosque entero.
los pecados que cometeríamos si Dios no nos ayudara. En una ocasión escribió Murray McCheyne: en mí está sembrada la semilla de toda maldad. Fíjense lo que dijo: en mí está sembrada la semilla de toda maldad. Pero esta palabrita, de toda maldad, oye McCheyne, ¿no exageraste? ¿Cómo de toda? Sí, hubieras dicho de alguna maldad, pero de toda. Quiere decir que los creyentes podemos cometer cualquier pecado. McCheyne no exageró. Podríamos cometer mañana pecados que nunca antes habíamos cometido. Ahora, para que una persona diga eso, dentro de mí está sembrada la semilla de toda maldad, solamente un verdadero creyente puede decir eso. Un creyente que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, que le ha mostrado las profundidades que hay en su corazón. Tenemos que reconocer diariamente, al levantarnos, que necesitamos la ayuda de la gracia de Dios para no caer. Y tenemos que hacerlo por la mañana. Acuérdense del rey David. El rey David se permitió un día de pereza. Cuando él tenía que ir a la guerra, cuando los soldados estaban en peligro de muerte, se tomó una siesta. Era hora en que no tenía que estar acostado. Bien, se tomó una siesta. ¿Es pecado tomar una siesta? No. Pero él lo hizo en un momento en que él tenía que estar con los hermanos en la guerra. Y ya sabemos lo que ocurrió. De repente sus ojos se posaron en una mujer que estaba por allá y cayó en tentación. Dice Salomón, el sabio, que hay tiempo para todo, hay tiempo para una siesta. Pero David, en el momento que debía tener la guardia levantada, la bajó y el enemigo le metió un gancho al hígado. Y es por eso que puso sus ojos donde no debería. ¿Y qué fue lo que se manifestó en el corazón de David? No solamente el adulterio, el homicidio, la mentira, la dureza de corazón. Dejó de asistir al templo, todo se le juntó. Nunca lo hubiera creído David. Nunca hubiera creído que tanta maldad había en él. Hay personas que se asombran cuando ven que un cristiano peca. Dice, ¿cómo voy a creer que ese hermano haya cometido semejante pecado? ¿Cómo voy a creer que haya caído tan bajo? Cuando una persona dice eso, es porque no conoce su propio corazón. Si tú te conoces a ti mismo, tú no vas a hablar de esa manera. Cualquier pecado que cometa cualquier cristiano lo puedo cometer yo, y aún algo peor. Vean Zacarías 11. Zacarías 11, 1. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Pero vean lo que dice ahora. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Vean lo que dice. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Un ciprés es un árbol de esos delgaditos que nacen alto, pero que son muy delgaditos. Esos árboles tienen las raíces no muy profundas. Un ciprés lo jalas muy fuerte, pues a lo mejor hasta lo arrancas. Pero vean lo que dice. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Si el cedro cayó, que es un árbol gigantesco, que tiene unas raíces bien profundas, si el cedro cayó, que no vayas a caer tú. O sea, si el rey David cayó, aúlla tú, si con más razón vas a caer tú. Si el rey David cayó, después de que había escrito tantos salmos preciosos, y Dios le había mostrado tantas cosas maravillosas, quiere decir que cualquiera de nosotros puede caer. Imagínense que un cristiano dijera, yo no puedo entender que el apóstol Pedro haya negado a Cristo. Si hubiera una persecución de cristianos en México, yo no negaría a Cristo, no, yo daría mi vida por él. Pues eso fue lo que dijo Pedro y por eso cayó. Por eso negó a Cristo. O imagínense que otro dijera, yo no puedo entender por qué Noé se emborrachó después de que terminó el diluvio. Si había visto tantas maravillas en el diluvio, ¿cómo fue que se emborrachó? Sería algo increíble que un cristiano cayera en ese pecado de la borrachera un día.
Cualquier pecado puede ser cometido por cualquier creyente. Ahora, nosotros le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, pero nosotros debemos poner nuestra parte para no entrar en tentación. Porque si le decimos a Dios, no nos dejes caer, y nos acercamos a donde está la tentación. Si sabes que tú tienes inclinaciones hacia cierto pecado, te acercas y coqueteas con ese pecado, te acercas al fuego, te vas a quemar. Tienes que alejarte de eso. Por eso dice Cristo en una parte, velad y orad para que no entréis. No solamente veles, debes estar vigilante. Y hay otro texto que dice, huid de la fornicación. O sea, viene la tentación, échate a correr. Te pones a dialogar, te pones ahí a platicar, pues vas a caer. No dice, huye. Pero de todas maneras, aunque usemos medios, es la gracia de Dios la que nos sostiene. No es nuestra vigilancia, no es nuestra inteligencia, ni tampoco nuestra fuerza de voluntad. Dice Cristo y dice, ciertamente separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, para que estemos conscientes de nuestra debilidad. Vean 1 Corintios otra vez, vean capítulo 10. Primera de Corintios 10:1. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Todos. Todos vieron maravillas, los que estuvieron en Egipto. Todos cruzaron el mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, vean la palabra todos, cómo se repite. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea que ellos ya sabían del Mesías que vendría. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, le dieron mucha importancia a la comida, a la bebida y a la diversión. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme dice, mire que no caiga. Si ellos cayeron, que vieron tantas maravillas, nosotros podemos caer. Aquellos israelitas codiciaron, fueron idólatras, fornicaron, murmuraron. Pues esto mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces, en lugar de asombrarnos de que otros hayan caído, miremos nuestro propio corazón. Los creyentes hemos sido librados del dominio del pecado. Dice el apóstol Pablo que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es una promesa. Hemos sido librados del poder del pecado, pero no de su presencia. Por eso dice Pablo en Romanos 7, el mal está en mí. Y si él, que era un apóstol, dice, el mal está en mí, ¿en qué condición estaremos nosotros? El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero el pecado también. Pero ¿saben una cosa? Un creyente que ya lleva tiempo haciéndolo, que ya tiene conocimientos, que tiene experiencia, es posible que ya tenga mucho tiempo en no caer en X pecado, en X, Y, Z pecados. Pero de repente, esos pecados que ya parecían aniquilados, que ya parecían extinguidos, de repente se levantan, de repente resucitan y amenazan con destruirnos. Con el pecado no se juega. Debemos pedirle a Dios que nos libre de caer en tentación con su poder, porque el nuestro no es poder. Y otra cosa, si oramos de esta manera, si le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, quiere decir que creemos que existe Satanás, existe el diablo. Satanás se opone a Dios, Satanás se opone a los creyentes, pero muchos creen que Satanás es un ser mitológico, un ser imaginario. La Biblia dice algo muy diferente. ¿Qué dice nuestro texto? Más líbranos del mal. Pero hay traducciones que dicen líbranos del malo.
¿Cuál traducción es la correcta? Las dos. ¿Por qué? Porque cuando decimos líbranos del mal, detrás del mal está el malo. Entonces cuando le decimos líbranos del mal, estamos incluyendo al malo. Y si le pedimos líbranos del malo, estamos incluyendo el mal, porque el mal es de la jurisdicción del malo. Entonces, cuando le decimos a Dios líbranos del mal, quiere decir que creemos que Dios puede librarnos. Aunque el poder del enemigo es grande, Dios puede librarnos. Y no solamente puede, sino que quiere. Por eso Cristo pide que oremos de esta manera. El enemigo, Satanás, es un enemigo personal. No recuerdo si yo les comenté el otro día, y si no se los comenté, se los comentó. Yo he llegado a pensar que los demonios que me han atosigado a mí durante muchos años son los mismos, y que son los mismos que han atosigado a mis hijos y a mis nietos. Son enemigos que están dedicados a la familia Luna. En serio, no estoy bromeando. Y tengo bases para creer eso. ¿Para qué se necesitarían tantos? Unos cuantos dedicados a la familia Luna. Mira, tú vete con fulano y tú con aquel. ¡Wow! Satanás fue un ángel creado por Dios. ¿Pero qué pasó? Se corrompió. ¿Por qué? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Es lo que pasa con todos los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Se corrompen. ¿No quieres hacer la voluntad de Dios? Ok, haz la tuya. Sufrirás las consecuencias. Pero Satanás, no conforme con no querer hacer la voluntad de Dios, quiere que tampoco nosotros la hagamos. Quiere corrompernos. Satanás es un rebelde que nos incita a la rebelión y busca hacer el mayor daño posible. Él sabe que será arrojado a las tinieblas eternas, donde ya no va a hacer más daño, pero quiere llevarse a muchos entre las patas. Hay dos cosas que no debemos hacer respecto de Satanás. Una, sobreestimarlo. Dos, subestimarlo. Hay algunos que lo sobreestiman. Hay algunos que piensan que Dios es muy pequeño y que Satanás es muy grande. No, Dios es más grande. Los testigos de Jehová sobreestiman a Satanás. Ellos creen que Él es el mero en este mundo. No. Satanás no hace nada que Dios no le permita. Pues entonces es un subordinado. Pero las personas que sobreestiman a Satanás, ¿saben qué? Siempre viven en temor. Pero Cristo dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo es mayor. El Espíritu Santo es mayor que el que está en el mundo. Si Satanás no hace sino lo que solamente Dios le permite, pues entonces debemos tener consuelo en esto. Pero tampoco debemos subestimarlo. ¿Por qué? Porque no podemos resistirle con nuestras propias fuerzas. No podemos. Vean Efesios capítulo 6. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Cómo podremos estar firmes contra las asechanzas del diablo? Fortaleciéndonos en el Señor, dice el versículo 10. Entonces, si no nos fortalecemos en el Señor por medio de la oración, por medio de lectura, entonces, ¿qué va a pasar? Que las asechanzas del diablo nos van a derribar por tierra. Además, dice Pedro que debemos velar y estar sobrios porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. No debemos llenarnos de temor, porque Cristo es el que nos sostiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi castillo fuerte, mi refugio, mi roca. Pero de todas maneras debo estar vigilante, debo de andar con mucho cuidado. En cualquier momento un creyente blasfema el nombre de su Dios. En cualquier momento, hermanos, podemos hacer algo, podemos decir algo que deje mal parado a Dios mismo. Podemos deshonrar a Dios. Podemos hacer quedar mal a Dios con nuestras palabras, con nuestras actitudes. ¿La gente va a hablar mal de Dios por mi culpa? Estamos rodeados de peligros. Esta es la guerra espiritual en la que estamos inmersos. No se les olvide, hermanos, que muchas cosas dependen de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. Estamos en peligro a toda hora. El enemigo nunca descansa. Debemos despojarnos de todo peso, de todo lastre.
y del pecado que nos asedia, dice el autor de Hebreos. ¿Saben qué quiere decir eso de asedia? El pecado que nos asedia. El pecado quiere vencer nuestra resistencia. Eso es lo que hacían los asedios de aquel tiempo. Rodeaban una ciudad, la asediaban y no dejaban que nadie entrara y que nadie saliera. Y ya cuando ya no tenían suministros, entonces entraban y los mataban a todos. Eso es lo que el diablo quiere. Dice, no caíste ayer, yo me encargo de que caes mañana. Satanás quiere impedir que corramos la carrera que tenemos por delante. Y es por eso que debemos poner los ojos en Jesús. Alguien dijo, no sé quién lo dijo, un hombre nunca está en mayor peligro que cuando cree que no hay peligro. Diariamente necesitamos la ayuda de Dios. Y si dejamos de orar por las mañanas, es lo mismo que decirle a Dios que podemos salir adelante sin su ayuda, que somos independientes, que somos autosuficientes. Olvídense. Cuando oramos de esta manera, cuando le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, quiere decir también que hay una norma absoluta que traza los límites entre el bien y el mal. O sea, entendemos que hay algo que es bueno, entendemos que hay algo que es malo. ¿Se acuerdan? En una ocasión vimos el tema del relativismo. Es uno de los grandes medios, de los grandes males de este mundo. El relativismo moral. ¿Saben qué es lo que dice esa doctrina filosófica? Que nada es absoluto. Todo es relativo. Dice, si tú dices que algo está mal, pues para ti está mal. Pero para mí no. O sea, si tú te sientes mal por hacer algo, pues no lo hagas. Yo no me siento mal, pues yo lo hago. ¿Qué decía aquel poeta veracruzano, necio? Bueno, necio, veracruzano no, porque no vayan ustedes a creer que a lo mejor alguno de aquí es de Veracruz. Dice, en este mundo falaz, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero fíjense, lo que dijo ese hombre es falso, porque si él dice, en este mundo falaz, nada es verdad ni es mentira, entonces lo que él estaba diciendo no era ni verdad ni era mentira. Entonces no puedes confiar en él, no se puede confiar en nadie, no se puede confiar tampoco en él. Es un loco. Pero vean, son personas que colocan la línea divisoria entre el bien y el mal donde a ellos les gusta, donde les parece conveniente, o no la colocan simplemente. Dicen, ¿tú crees que algo está mal? Pero tú lo ves así. Yo tengo una visión muy diferente. Mira, yo respeto tu punto de vista, tú respeta el mío. Dicen otros siguiendo la misma premisa, si tú eres feliz haciendo algo, pues hazlo, olvídate de tus escrúpulos. Haz a un lado tu conciencia, haz lo que te haga sentir bien. Haz a un lado tu conciencia. Hermanos, Dios ha dicho lo que está bien y lo que está mal aquí. Él dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal miles de años antes de que nosotros naciéramos. Y no consultó con nosotros ni nos pidió nuestra opinión. El día del juicio no vamos a ser juzgados por nuestra conciencia, sino por este libro y por nuestro Dios. Los 10 mandamientos son un código de conducta que deben de regir a todo ser humano, nos guste o no. ¿Qué dice? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? El primer mandamiento. Que si tú pones tus deseos y tus afectos en algo por encima de Dios, eso es malo. Y si tú te sujetas a lo que Dios dice, eso es bueno. Es lo que Dios diga, no lo que nosotros digamos. No tenemos derecho de hacer o de desear cosas que Dios dice que no debemos hacer o desear. Él dijo que no deberíamos tomar su nombre en vano. Y si lo hacemos, sufriremos las consecuencias. Dios dijo que deberíamos de guardar el día de reposo. No hacerlo es malo. Dios ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Él puso las leyes, no nosotros. ¿Saben ustedes por qué Dios envió a su Hijo amado al mundo? ¿Saben por qué lo mandó? Porque ninguno de nosotros podemos vivir según las normas santas que Él ha establecido. Si nosotros pudiéramos ser obedientes, sin la ayuda de Dios, Cristo no hubiera venido al mundo. Dios dice que debe ser amado con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Quién puede hacer eso? No hay nadie que pueda guardar ni siquiera el primer mandamiento. Pero vean, Cristo vino al mundo
Y Él sí cumplió los 10 mandamientos. Él amó a su Padre Celestial con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Él guardó el día de reposo. Él honró a sus padres. Él nunca mintió, nunca robó, nunca adulteró, ni de pensamiento, ni de hecho. Y Cristo honró a su Padre Celestial toda su vida, desde que se levantaba hasta que se quedaba dormido. Cristo obedeció cada aspecto de la ley, nada quedó sin cumplir. Su obediencia fue perfecta, su amor fue perfecto. Y Cristo pagó con su sangre por los pecados de todos los que creerían en Él. Él ya sabía quiénes iban a creer en Él. ¿Y saben ustedes por qué Cristo ya sabía quiénes serían los que creerían en Él? Porque Él haría que creyeran en Él. No puede fallar en ningún caso. Cristo pagó completamente la inmensa deuda, la que nadie jamás puede pagar. Entonces, si ustedes vienen a Cristo, si ustedes se arrepienten de su pecado, si confían en lo que Él hizo, ustedes son perdonados. Otra vez les predico el Evangelio. Les repito lo que ya hemos visto tantas veces. No confíen en ustedes mismos, confíen en lo que Él hizo. Por último, 2, 3 aplicaciones y termino. Si ustedes le piden a Dios que no los deje caer en tentación, deben usar los medios disponibles para no caer en tentación. ¿Qué medios? Vean, ustedes conocen las inclinaciones de su corazón más o menos. Si ustedes saben que son frágiles, que son débiles en ciertos aspectos, no se acerquen a ese pecado, no jueguen con ese pecado. Dijo un puritano, pedir a Dios una cosa por la cual no estamos dispuestos a trabajar, eso es tentar a Dios, eso es burlarnos de Dios. Le pides a Dios, no me dejes caer en tentación, y te acercas a la tentación, estás burlando de Dios. Dios obra a través de medios, y si no usamos esos medios, no veremos resultados. ¿Qué medios? No dejes de leer la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, tú vas a librarte del mal estudiando la palabra, obedeciendo la palabra, creyendo la palabra. Y dice, ¿con qué limpiará el joven? Pero no solamente el joven, cualquier persona. Necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Está descrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te importa tu comida? ¿Te importa el dinero? ¿Te importa la despensa? ¿Te importa el refri? ¿Y no te importa la palabra? No debemos descuidar la oración y la vigilancia continuas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y debemos huir cuando la tentación se presente. ¿Se acuerdan cuando la mujer de Potifar le dijo a José, acuéstate conmigo? No le dijo José, a ver, siéntate ahí, mira, vamos a hablar. No, salió corriendo. No lo evangelizó. No, salió corriendo, huye. Otra cosa, tenemos que ser específicos. Porque aquí nada más dice, no nos metas en tentación, pero tenemos que ser específicos. Si tú sabes lo que hay en tu corazón, tienes el encabezado, no nos metas en tentación, pues llena el encabezado. Esa es la estructura, llénala. Yo tengo una inclinación hacia X pecados que ustedes no. Ustedes tienen inclinación hacia X pecados que yo no. Cada quien debe de decir, Señor, no me dejes caer en este pecado, en este otro, no me dejes caer en aquel otro. Yo me conozco. Cristo conoce nuestros corazones más de lo que los conocemos nosotros. Pero hay áreas en las cuales tal vez seamos ignorantes. Señor, en esas cosas que yo desconozco, que yo tal vez soy ignorante, guárdame también de esas cosas, porque yo puedo caer y ni cuenta darme. Si ustedes van a platicar con un adulador, pídanle a Dios que les libre de lenguas lisonjeras. Líbrame del orgullo, líbrame de la soberbia. Nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos feliciten. Ten mucho cuidado. Una cosa que debemos pedirle a Dios los que somos casados es, Señor, líbrame de creerme más que mi pareja. Hermanos, no nos conviene creernos superiores a nuestra pareja. No nos conviene. Debemos considerarnos inferiores a nuestra pareja. Hay algunos que tenemos la tendencia a hablar de más. Señor, líbrame de decir cosas que no debo. Que yo pueda ponerle freno a mi boca. Líbrame de la ira, líbrame de la codicia, de la lujuria, del egoísmo, de la pereza, de la cobardía. Líbrame.
Más o menos conocemos nuestros puntos débiles. Hermanas, ¿a alguna de ustedes les gusta que los hombres volteen a mirarlas? Pídanle a Dios que les libre de eso. Dice Sugel Michelén en uno de sus estudios, o Sugel, no, Narciso Nadal creo, no me acuerdo quién de los dos. Dice que los hombres tenemos la tendencia a mirar cosas que no debemos. Y las mujeres es al revés, tienen la tendencia a que les gusta que las miren. Pero es lo mismo. Que Dios nos libre de mirar cosas que no debemos o de que los demás nos miren. Si van ustedes a ir a un lugar donde venden cosas lujosas, atractivas, díganle a Dios, Señor, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Dame ojos solamente para ti. Debemos pedir cosas específicas. Solamente es en Dios en que estamos firmes. Porque si Él no nos ayuda, caeremos. Él es nuestra roca. Él es nuestro castillo fuerte. ¿Por qué los hombres de antes, de la Edad Media, construían castillos fuertes? Porque ahí no llegaba el enemigo. Dice, no, en este castillito aquí nos hacen los mandados los enemigos. Estamos en Cristo, el enemigo no nos hace nada. Debemos agarrarnos de la mano de Cristo. Pero nuestra seguridad no está en agarrarnos de su mano, es que Él nos agarre con la suya. Si Él nos agarra, ya la hicimos, no caeremos. Oremos.